Diga a todos ustedes que el Señor los ministre con su amor, su misericordia y su gracia en este día. Amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Muchísimas gracias a la gente de alabanza y adoración. Esta es una palabra que viene a continuación de lo que venimos trabajando sobre la mente. Entonces, para que puedan tener una hilación después con todas las prédicas anteriores, así podamos ir teniendo mayor comprensión. La palabra de hoy se llama atrapado entre dos pensamientos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice que se acercó Elías a donde estaba el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, que sea de revelación escritural para bendecir nuestras vidas. Lo que vio Elías con el pueblo de Dios es que de pronto se encontraba entre dos pensamientos, claudicando, debatiendo o peleando entre dos pensamientos. Y fíjese cómo no sabía qué hacer, no respondió nada, porque cuando vos estás luchando en tu mente hay una lucha, porque siempre va a haber una mente en nuestra lucha entre dos pensamientos, entre el bien y el mal. Yo creo que el otro día les comentaba que cuando preparaba esta prédica me vino a la memoria un dibujo animado, el Pato Donald, algo de mi niñez, que tenía un angelito en forma de Pato Donald hablándole a un oído y después un diablito en forma de Pato Donald hablándole del otro oído. Y yo creo que el diablo y Dios nos hablan continuamente, uno de un lado y otro del lado, y cada uno nos está poniendo sus pensamientos. Entonces de pronto nos encontramos, no una vez, muchas veces, atrapados entre dos pensamientos que luchan entre sí para manejar nuestra mente. Porque el que tenga el control de nuestra mente va a manejar mis emociones, mis acciones, va a manejar mi vida. El pensamiento que se imponga o el que yo decide, este me gusta más y opto por este pensamiento, es el que me va a gobernar. Porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero a veces resulta más seductor y tentador lo que está mal que lo que está bien. Y a veces dejamos pasar por alto las consecuencias y bueno, tenía ganas de hacerlo. Y no medimos las consecuencias que a veces traemos, no solo a nuestras vidas, sino también a nuestras familias. Y así vemos a muchos hombres y mujeres atrapados en muchos pensamientos. Uno de esos pensamientos que he estado viendo en este tiempo, donde la mayoría de la gente está atrapada, son pensamientos de lujuria. Cada día, cuando ministro hombres y mujeres, los veo atrapados en pensamientos de lujuria. Lo importante es que entendamos qué significa esto, cuál es el significado de la palabra lujuria. Y lujuria es el deseo de actividad sexual exacerbado, pero también es un exceso de deseos de abundancia de cosas, de dinero, de casas, de ropa, de zapatos, de autos, que estimulan y excitan los sentidos. Porque desear una casa es una cosa, pero quiero una casa en Santiago, quiero una en Bariloche, quiero una en Cariló, quiero una en Miami, quiero una en Europa. A veces nuestros pensamientos están atrapados en eso, y hay cosas tan importantes y necesarias que nuestra mente debería ocuparse,
con respecto a nuestra esposa, a nuestros hijos, o al trabajo, o a lo que sea, pero es como que no podemos, porque hay nomás... yo me acuerdo una vez que estaba atrapado en un pensamiento reiterativo, quería comprarme un auto. Y lo único que pensaba era en el auto. Me ponía a leer la palabra y ya estaba pensando en el auto, qué modelo. Y no dejaba pasar 2 minutos, me estaba entrando a Mercado Libre. Después empezaba a hacer otra cosa y ya me empezaba a pensar, no, pero he visto que hay otro auto que es más lindo, y empezaba a pensar en ese otro auto. Y era como que sabía que tenías que hacer otras cosas, tenía que cumplir mis obligaciones. ¿Nunca te ha pasado que tienes que cumplir tus obligaciones y que tu mente está en otro lado? ¿Nunca te ha pasado que has venido a la iglesia y que tu mente estaba en otra cosa? ¿Atrapada en otra cosa? No, yo sé que tengo que estar aquí, pero mi mente no está aquí. Y está atrapado con un pensamiento de lujuria. Por eso vemos en el libro de Levítico en el capítulo 13, en el capítulo 14, 13 y 14, son 2 capítulos que hablan de la lepra. La lepra es pecados en la cabeza. Y vamos a ver que esos pecados que normalmente afectan nuestra cabeza, la van corrompiendo, nos van secando partes del cuerpo, nos van pudriendo por dentro y por fuera. Y una de las cosas para ver si te sanabas de ese pensamiento, tenías que ir al sacerdote para que te revise la cabeza. Si en la cabeza no había signos ya de lepra, entonces pasaba a otro tipo de rituales, de bañarte y un montón de cosas. Pero el primer revisión, que lo que me llama la atención para saber si habías superado o te habías curado de la lepra, era tu cabeza. Hoy vemos también muchos hombres, muchos niños, muchos adolescentes, sean varones, sean mujeres, que están prendidos en la pornografía, que están prendidos en distintas situaciones y se dan manija y no pueden parar, Es más, hay grupos de WhatsApp que he tenido que salir porque yo no podía entender. Es el grupo de WhatsApp de mis compañeros de la secundaria. Y tuve que salir porque no solo los varones, sino también las mujeres, eran chistes, te mandaban fotos, te mandaban cosas. Dios, ¿qué les pasa? He tenido que salir de mucho porque no me hacía bien. Pero hay gente que se engancha y sigue pensando, y sigue pensando que va a publicar mañana, que va a publicar dentro de un rato. Hay una lujuria. Y a veces están tan atrapados que es un pecado que está en tu cabeza del cual no puedes salir. Cuando sabes que tienes que hacer cosas diferentes, cuando sabes que eso no está bien, que es un deseo indebido, ¿para qué me voy a pasar queriendo tener una Ferrari si no me la voy a poder comprar nunca? No, pero quiero ver la última Ferrari, el último Lamborghini, porque me han dicho que vale $3 millones. Obviamente nunca va a estar a mi alcance. Entonces yo quiero que entendamos por qué mi mente queda pensando en algo costoso, lujoso. Es una lujuria. Perder mi tiempo y mi cabeza en cosas que hoy son inaccesibles para mi vida. Y que hay tantas cosas más importantes para mí. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Perdón, voy a tomar la última parte del 14, que dice: la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla al maligno. Está hablando de los jóvenes que son fuertes en la fe. Y empieza, dice el 15, que es lo que me interesa: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, codicia. Y el orgullo de nuestros logros y el orgullo de nuestras posesiones. ¿Y saben qué? Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo.
Y hoy más que nunca veo gente que cree que vale por el auto que tiene, por la casa que tiene, por el puesto político que tiene, pero uno realmente vale por lo que es. Por lo que es. Y si puedes tener cosas mejores, gloria a Dios. Pero vos no vales un auto, sino que poco valor que tienes, por más que sea el auto más caro del mundo. Vos vales mucho más que una casa. Y cuando nosotros nos quedamos atrapados en ese deseo intenso, por nuestro orgullo, por nuestros logros, por ese deseo insaciable de todo lo que vemos, es una mente debatiéndose entre lo que es bueno y lo que es malo, entre la lujuria y las cosas de Dios. Segunda de Pedro 2:14. Dice así la palabra de Dios. Cometen adulterio con solo mirar. Estoy hablando de lujuria. Y nunca sacian su deseo por el pecado. E incitan a los inestables a pecar con ellos. Y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. O sea que vivir en la lujuria es vivir bajo la maldición de Dios. Y aquí vemos que la lujuria en el aspecto del deseo sexual prohibido, pero y nos está diciendo, porque lo veo, cómo están entrenados muchos, mirá, los compañeritos, ¿y por qué viste eso que no debías ver? No, porque mi amiguito me mostró, porque en la casa de él los padres le permiten que vean cualquier cosa, no lo controlan, no son como vos que me pones un bloqueador en la computadora o en el televisor. A veces ni siquiera vemos que ven nuestros hijos. Pero fíjese cómo al hablar de lujuria en la Biblia, también está hablando de la avaricia, de la codicia. No solo es codiciar la mujer del prójimo, sino codiciar el auto del prójimo, los zapatos del prójimo. Espero que no le codicien a Pablito los zapatos hoy. Pero hay gente que codicia todas esas cosas. Pasamos a Mateo capítulo 5. Versículo 28. Mire lo que dice este versículo. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Fíjese cómo Jesús, en esta parte que se llama Sermón del Monte, donde Él trata de ponernos los principios que van a alinear nuestro corazón y nuestra mente con la mente y el corazón de Dios, nos está diciendo, no solo pasa por desearla e imaginarte y hacerte la película en la cabeza, porque antes decía, no, yo me hice la película, pero no cometí el hecho. No. Jesús te dice, ya con solo hacerte la película en la cabeza, ya pecaste. Y te dice, por tanto, si tu ojo, aunque sea el ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sacate, tíralo, porque es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Nosotros vemos estas cosas porque a veces pensamos, nos hacemos películas y a veces cuando nos dejamos que la lujuria de estos pensamientos nos atrapen, con el tiempo vamos a estar insatisfechos con la mujer o el hombre que tienes al lado. Y encima que por ahí las cosas nunca fueron como te la imaginaste que fueran y que convivir y hacer una vida no era tan fácil como uno pensaba. Entonces, ¿qué pasa con esto? Uno termina corriendo o apartando, a veces sin querer queriendo, a la persona que Dios eligió para que sea tu pareja para toda la vida. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo el otro día lo veía a un amigo y le estaba ministrando, porque él me decía que él prefería estar a la edad nuestra, 61, solo, yo vuelvo. Pero va a llegar un momento que vas a volver solo a tu casa.
y no hay nadie. No hay nadie, hay soledad. No hay nadie con quien charlar, con quien compartir algo. No hay nadie ni siquiera con quien pelear. O sea, a veces uno no valora eso de la persona que tiene al lado. Pero a veces nuestras lujurias y, no, yo tengo la libertad. Hermano, ya no somos chicos. Y a veces por quedar atrapado en ese tipo de pensamiento no valoramos lo que tenemos. Y todo pasa por la cabeza. Hay una historia en Jueces 14 de un hombre llamado Sansón, ¿se acuerda? Y fíjese, era un hombre atrapado por la lujuria, un hombre atrapado en sus pensamientos. Y era un hombre como muchos de los hombres de la actualidad. ¿Oído cómo son los jóvenes de la actualidad? Por lo menos son mucho más trabados de lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes. Se matan en el gimnasio. Así era Sansón. Era un hombre fuerte por fuera y débil por dentro. Y este es el problema, que una mujer, unos hijos van a querer apoyarse en un hombre fuerte por dentro y no lo va a encontrar. Porque toda mujer en algún momento, todo hijo, quiere apoyar su vida, sus sentimientos, sus emociones, sus traumas o lo que está viviendo en un hombre fuerte por dentro, pero solo es fuerte por fuera y hay debilidad interior. Y esto es lo que le pasaba a Sansón. Sansón era fuerte por fuera, pero débil por dentro y sobre todo débil de carácter. Él se levantaba y con una quijada de asno mataba cientos de filisteos, pero a la noche la debilidad de carácter hacía que esté en la cama de una mujer equivocada. Y bueno, ¿sabes qué decía? Y bueno, laburo toda la semana, miren todo lo que he hecho por mi familia, me merezco un permitido, me lo merezco. Total, no me va a ver nadie. Lo deseo, así que no me importa a quién perjudico. Ese era el pensamiento de Sansón. Y ese es el pensamiento de hombres y mujeres que parecen fuertes por fuera, pero con una alta debilidad interior. Esa pasión por la lujuria, por esa mujer prohibida llamada Dalila, hizo que perdiera la visión de la vida. Muchos pierden la visión de la familia, la visión del matrimonio, pierden la visión de lo que está bien y de lo que está mal. Se convirtió en una vergüenza. Daba vueltas en la vida sin llegar a ningún lado y terminó suicidándose. Ese fue el fin de un hombre fuerte por fuera, débil por dentro, pero con una mente atrapada en la lujuria. No sé si es el tema que vinieron a escuchar, pero es el tema que Dios me preparó, porque sé que hay mucha gente que lo va a necesitar y esta mañana, hoy van a ser libres. Hoy van a ser libres de todo esto. Proverbios 5:3, por favor. A mí me encanta esto de Proverbios porque vamos a entrar aquí. Dice, los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. ¿Qué es lo que pasa? Los dichos de una mujer que te seduce, de una mujer prohibida, inmoral, entran por el oído. Y todo lo que entra se convierte en un pensamiento en tu mente. Pero escucha bien. Pero al final, esa que parecía que al principio era miel, resulta ser tan amarga como el veneno y tan peligrosa como una espada de 2 filos. Sus pies te van a hacer que desciendas a la muerte, te llevan a la tumba, pero a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida, sino que vayas tambaleándote por el sendero torcido sin darte cuenta. Pero me encanta el versículo 4, donde me dice que sus dichos son como una espada de 2 filos. Entonces cuando yo
leo esto, ¡plaf! Me amanece que en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, ¿qué me encuentro? Que la palabra de Dios es una espada de dos filos y la palabra del diablo seductora también es una espada de dos filos. ¿Y dónde están? ¿Usted sabe cuál es la espada de Dios, que no? Su palabra. Su palabra. Cuando escucho su palabra, un pensamiento, y es una espada peleando contra otro pensamiento que entró por el otro oído. Una palabra entró por este oído, se hizo un pensamiento del diablo, otra espada de dos filos. Y entonces veo dos espadas peleando en mi mente. Dos espadas peleando dentro de mi cabeza. Atrapado entre dos pensamientos que están peleando uno con el otro porque uno quiere imponerse sobre el otro. ¿Quién va a triunfar? Vos decides. El diablo ya puso su pensamiento, su espada, y Dios puso también la suya. El problema es que cuando no tienes la espada de Dios, ¿con qué facilidad te atraviesa esa espada de dos filos que el diablo puso a través de un pensamiento en tu cabeza? Hay una historia que está en Números 13, si lo pueden buscar, Números 13, versículo 30 al 33. Esta es la historia de los 12 espías, ¿se acuerdan? Que entraron a la tierra prometida y después de ahí volvieron y de pronto 12 espías tenían pensamientos negativos, pensamientos de no poder. Y de pronto había 2 espías, Caleb y Josué, que tenían otro tipo de pensamiento positivo de sí puedes. Entonces a veces vemos esa lucha en nuestra cabeza. Sí puedo, no puedo. No, no es para mí. No, sí es para mí. Qué lindo esto me va a venir bien. No te lo mereces, acuérdate de todo lo que has hecho en tu pasado. Sí puedes, no puedes. Dice así este pasaje. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente informe. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Pero resulta que ellos nunca lo habían devorado. Pero hubo un pensamiento que los hizo creer que los iba a devorar. Todos los habitantes que vimos son gigantes, son enormes. Descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Un pueblo atrapado de pronto entre dos pensamientos y atrapado entre dos pensamientos de líderes. Porque estos 12 eran príncipes de cada una de las 12 tribus. Eran líderes, eran principales, eran príncipes. No sé, ¿alguna vez has estado atrapado en el pensamiento de dos líderes en tu casa, papá y mamá? Papá dice una cosa y mamá dice lo contrario. O mamá dice algo y papá dice lo contrario. ¿Nunca has estado atrapado entre los dichos de dos principales en el hogar? Y aquí vemos un pueblo atrapado entre esos dos pensamientos. Un pensamiento que el enemigo va a destruirnos y otro pensamiento, Dios nos va a dar la victoria. Porque miren, a veces nosotros nos vemos atrapados en esos pensamientos. ¿Cuántas veces decimos, escuchamos una palabra, nos juntamos con alguien que nos mete una inyección de fe, vamos a triunfar, pero llegamos afuera, no, pero ¿te parece? Y en cuestión de segundos pasamos a tener la victoria. ¿Por qué Dios no me da victoria? ¿Por qué se ha olvidado de mí? Pasamos de la victoria a la derrota en cuestión de segundos en nuestra manera de pensar. Miren, fueron detenidos para entrar a la tierra prometida, pero no fueron detenidos por los gigantes. Fueron detenidos por un pensamiento que hacía que se vieran como langostas y se debilitó su fe.
Los gigantes nunca los vieron. Los gigantes nunca hablaron con ellos. Ellos eran espías. ¿Sabe qué hace un espía? Pasa desapercibido. Y venían cargando los frutos de la tierra que eran enormes. O sea que lo que Dios les había prometido era cierto. Pero ellos quedaron atrapados por un pensamiento en que se veían como poca cosa. Por eso debes entender esto. ¿Qué pensamiento atrapas? Porque hay pensamientos que atrapas que te fortalecen, pero hay pensamientos que atrapas que te debilitan. Hay pensamientos que te dan vida, pero si atrapas un pensamiento que te da muerte, te vas a morir. Así lo decía Job en el capítulo 3, versículo 25. Todo el mal que soñé, que me espantaba, me ha venido. ¿Saben qué? Me aconteció lo que temía. Lo que pensaba que me iba a pasar, me pasó. O como decía mi abuela, el que piensa que se muere, se muere. Entonces queremos entender, detenidos por un pensamiento que se hizo más grande que su problema. El pensamiento era más grande que los gigantes. ¿Cuántas noches nos pasamos despiertos sin dormir, dando vueltas, atrapados por un pensamiento que nos atemoriza, que nos espanta, de algo que nunca sucedió y que capaz nunca suceda? Nunca los gigantes pudieron con ellos. Nunca la tierra los devoró. La nación entera tuvo que pasar 40 años en el desierto a causa de un pensamiento que les decía que no iban a poder conquistar la tierra prometida. Ahora se olvidaron que Dios le ha dicho que yo voy a estar con ustedes y que yo le voy a dar la conquista. Se olvidaron de un Dios que abrió el mar rojo para que crucen en seco. Se olvidaron de ese Dios que los alimentaba del cielo, que le daba agua de la roca, que de noche los cubría con una columna de fuego y de día los cubría con su Espíritu Santo, con una sombra para que no murieran de calor. Pero había una batalla entre los pensamientos. Y terminó conquistando ese pensamiento que dice, no podemos. Fíjense, la tierra ya era de ellos. Dios ya se la había dado, pero no pudieron tomarla hasta que no se levantara una nueva generación con un pensamiento diferente. Pensamiento fortalecido por escuchar a Dios en la intimidad. Porque el líder, los dos líderes, tanto Moisés, que lo va a llevar al borde, al límite de la tierra prometida, y Josué, eran adoradores de Dios en la intimidad, no aquí en el altar solamente. Vivían una vida de intimidad en adoración con Dios en lo secreto. Entonces tenían una mente de guerreros adoradores, era una mente totalmente diferente. Por eso usted tiene que entender que un pensamiento te puede debilitar física, emocional o espiritualmente y hasta te pueden enfermar, haciendo que te alejes de lo que Dios, de aquellas cosas de las cuales Dios quiere que te acerques. O te acerques a las cosas que Dios quiere que te alejes. ¿Qué pensamiento atrapas? ¿Los que te acercan a las cosas de Dios o los que te alejan de las cosas de Dios? Porque he conocido mucha gente atrapada por pensamientos contrarios que los alejaron de leer la Biblia, de orar, de congregarse, de juntarse con los hermanos, de preferir otra cosa en lugar de la familia. Por eso tienen que entender esto. Las características de un espía, ¿cuál era? No dejar que lo atrapen. Pero fueron atrapados por un pensamiento en los que se veían como poca cosa. Ellos fueron atrapados por un pensamiento que nacía de sus inseguridades, que lo hacían sentir como poca cosa. Tus inseguridades siempre van a atrapar pensamientos negativos. Por eso tienes que buscar la seguridad de Dios. Y la seguridad de Dios viene de la palabra de Dios y de sus pensamientos. Porque sus pensamientos y todos los planes que Dios tiene para nosotros son para bendecirnos, no para maldecirnos.
Y son para que nosotros podamos vivir una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Dios no nos llamó a vivir de derrota en derrota. Dios nos llamó a vivir de victoria en victoria. Como decía en la reunión anterior, cuando estaba ministrando, los ríos, las lluvias, los problemas van a venir siempre. El problema no son los ataques. El secreto está en cuál es el fundamento de tu vida. Deja de escuchar a los 10 espías y escucha a Caleb, que te dice, sí podemos. O mejor dicho, ¿por qué no lo escuchas a Dios que te dice, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas? Todo lo puedo en Cristo. Entonces, cuando vos venga un pensamiento que el diablo ponga a través de una persona, de tu pareja, de tu padre o de alguien que no conozca, que te diga no puedes, yo prefiero crear y atrapar el pensamiento de Dios que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque cuando atrapas ese pensamiento de Dios, es el pensamiento que te va a llevar a la victoria. Atrapa un pensamiento y cuando lo atrapes, soñá con ese pensamiento y va a ser una realidad. ¿Qué pasa si atrapa un pensamiento de lujuria? Uy, quiero estar con esa jovencita. Pero es menor, no importa, quiero estar, me imagino y pienso y atrapo y me doy manija y sueño y algún día cometo un error. Porque así como los pensamientos positivos, los pensamientos de Dios, si los atrapas y sueños van a ser una realidad, quiero decirte que los pensamientos negativos, lujuriosos, si los sueñas y te das manija con ellos, en algún momento pueden ser realidad también. ¿Qué piensas acerca de vos? ¿Qué piensas acerca de usted? ¿Qué piensa acerca de su familia? ¿Qué piensa acerca de su futuro? ¿Un pensamiento positivo o un pensamiento negativo? ¿Cómo ves tu futuro? Y no veo futuro, lo veo todo negro. ¿Cómo es el futuro que ves para tu matrimonio? ¿Dónde te ves dentro de 20 años con tu pareja? Espero que esté muerto, pastor. No. Para ser libre y disfrutar la vida. No. Si estás casada, disfrutá ahora con el que elegiste por amor. Porque todos cuando nos casamos elegimos a alguien que amamos. Ahora, qué feo es que con el tiempo ese pensamiento, esta es la mujer que amo, esa es mi mujer que amo y quiero estar toda mi vida y la amo y la voy a conquistar y voy a hacer lo imposible por estar con ella y atrapo ese pensamiento, sueño con ella, me caso con ella, pasan los años y empiezo a atrapar otro tipo de pensamientos que me alejan de ella. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes acerca de tu familia? ¿Por qué siempre te estás comparando con otros? El problema es que cuando nosotros nos comparamos con otros, normalmente lo hacemos desde nuestra baja autoestima. Porque el que tiene alta autoestima, normalmente no está comparándose con nadie. Disfruta la vida. Pero el que tiene baja autoestima, se está comparando siempre con otros y lo hace desde la baja autoestima. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a deprimir. Porque es un pensamiento que nace desde la baja autoestima. Porque pensarás que no es para vos, que no puedes, que no sos el mejor. Por eso debemos atrapar un pensamiento y soñar con ese pensamiento para que sea una realidad. Pero muchas veces estamos como Pedro. Y eso es lo que me preocupa. Pedro ve una imagen caminar sobre el agua. Ellos estaban en el bote. Y piensa que es un fantasma. No, es Jesús. No, es un fantasma. ¿Quién eres? Soy Jesús. Y si eres Jesús, dime que camina en el agua. Camina, vení. Y atrapa un pensamiento de fe. Atrapó un pensamiento de fe y empezó a caminar sobre el agua.
No pasó ni un minuto que miró para el costado, vio las olas, el mar embravecido y atrapó un pensamiento de miedo y se empezó a hundir. Me hace acordar a muchos de nosotros eso, que de pronto podemos en algunas circunstancias atrapar un pensamiento de fe que nos hace caminar en lo sobrenatural. Pero a veces atrapamos un pensamiento de desánimo que nos muestra la dureza, que todo está mal, que la pandemia, que la economía, y empezamos a hundirnos a causa de ese pensamiento que atrapamos. Y pasaron segundos, estás aquí, atrapas un pensamiento de fe, bajas y te atrapa un pensamiento de desánimo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Por eso yo quiero que aprendas a atrapar los pensamientos que cambian destino. Porque un pensamiento de fe que atrapes va a cambiar tu destino. Una mujer tenía 12 años, un flujo de sangre por 12 años. Y mire, ella atrapó un pensamiento en su momento: tengo plata, voy a ir a los mejores médicos, me van a curar. Y dice que gastó su plata entre todos los médicos y no pudo curarse. Lo había intentado todo. Y el problema es que esta enfermedad, según la Biblia, la mujer que lo padecía era una inmunda. No podía estar en su casa, no podía abrazar a su marido ni tocar a sus hijos. Tenía que andar vestida de una manera especial que la gente sepa que es una inmunda y andar con una campanita como los leprosos de la época diciendo: inmunda soy, cosa que le abran camino y pueda pasar sin que ellos, sin darse cuenta, la toquen. Ese pensamiento que había atrapado, que ella con su dinero podía curarse, de pronto se dio cuenta que no había conseguido nada. Pero de pronto escuchó hablar de Jesús, de un Jesús que empezó a caminar, del Hijo de Dios, de un Jesús que hacía milagros, y de pronto atrapó un pensamiento de fe: si solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y empezó a tener ese pensamiento de forma reiterativa: si solo tocara el borde de su manto, si solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y empezó a darse manija y empezó a soñar que cuando toque se iba a sanar y que iba a volver a su casa, a abrazar a sus hijos cuando vengan corriendo a verla sana, que iba a poder abrazar a su marido, que iba a poder vivir en familia, que iba a poder caminar por la ciudad de otra manera, de la manera que la venía haciendo, que su vida iba a ser transformada. Ese pensamiento de fe empezó a crecer hasta que tomó la fuerza, porque ¿sabes qué? Había una guerra de pensamientos. Si me ven que me acerco, me pueden agarrar a pedradas porque soy inmunda. Si me ven que me acerco, pueden tratarme como un perro, a patadas matarme. Pero fue tan fuerte el pensamiento de fe que tenía de ser sana, el deseo de ser sana, que prevaleció contra el otro deseo negativo que combatía en su cabeza. Eran dos espadas combatiendo. No puedes, te van a matar, ¿qué vas a hacer? Hasta que dijo: yo sí puedo. Si solo toco el borde, mi vida va a cambiar. Y si me matan, y bueno, es preferible morir que vivir como estoy viviendo. Hace 12 años que vivo así. Hace 12 años que soy infeliz. Hace 12 años que vivo de una manera que nunca soñé vivir y no la quiero para mí ni para nadie. Así que, ¿qué pierdo? Si toco lo gano todo. Y dice que la mujer tuvo que hacerse paso en una multitud que apretujaba al maestro y tocó el borde del manto. Y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó?
Y los discípulos, que todavía no vivían en Revelation, en Illumination, Jesús, te estamos tocando todo, hay una multitud que te toca. No. Alguien me tocó de una manera diferente. Alguien me tocó con un pensamiento de fe que hizo que poder saliera de mí. Ay. Yo quiero que entiendas que si vos atrapas un pensamiento de fe, un pensamiento que dice es mejor esto que lo otro, y te dispones no importa el que dirán, no importa si tengo que dejar amistades, no importa lo que la gente diga, vea, lo importante es que yo quiero ser diferente, que me merezco vivir de otra manera, que me merezco ser feliz. Así que yo me dispongo a tocar el borde del manto del Maestro para que cambie mi vida. Porque cuando vos atrapas un pensamiento de fe y te mueves en pos de ese pensamiento de fe, cuando tocas el borde del manto, sale poder. No necesitas ni siquiera abrazarlo, no necesitas que te den una superunción. Simplemente tocar la parte más baja de Jesús, el borde inferior de su manto. Y fue un toque, no fue agarrarlo y tironearlo, un toque. Si solo tocara el borde de su manto. Yo creo que este es el tiempo en que tienes que tomar una decisión. ¿Qué pensamiento va a triunfar en tu vida? Porque ¿sabes una cosa? ¿Hasta cuándo vas a estar debatiendo, peleando, claudicando entre dos pensamientos? Mira, ¿quieres ser del mundo y disfrutar de las cosas del mundo? Salir con gente, drogarte, emborracharte, hacer lo que quieras. Si decides eso, hacelo. Ahora, si decides seguir a Dios, hacelo. Pero no andes con eso, que hacen lo que quieren y el domingo vienen a golpearse el pecho. No, hipócritas, no. Es lo que dijo Elías. Elegí un pensamiento, uno, y seguilo. Porque me imagino a esa gente que vive de una manera en la semana y el domingo quiere vivir de otra manera en la iglesia. Me parece una taradez. Me parece una cosa de tontos, porque ni uno ni otro. Y lo peor es que los pensamientos de maldición, los pensamientos negativos, hacen que la maldición empiece a perseguir tu vida, tu matrimonio, tu salud, tus hijos, tus nietos, tu economía, todo. Pero si atrapas un pensamiento de Dios y empiezas a vivirlo, a pesar del que dirán, vos vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, porque vos vas a tocar con fe. Vos vas a decretar con fe y vas a empezar a ver una realidad diferente en tu vida y en los que te rodean. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo sé que hay gente debatiendo entre dos pensamientos en este día. Yo te pido, Padre, que le des fuerzas en el Espíritu a todas las personas para que los pensamientos de Dios prevalezcan sobre los pensamientos del diablo. Ponerle un límite al diablo y decirle: cállate, hasta aquí te escuché y no me fue bien, y pasé mi vida gastándola, desperdiciándola, y no soy feliz y no tengo la vida que imaginé y me estoy quedando solo. Por eso, en el nombre de Jesús, cállate, diablo inmundo, porque hoy solo abro mis oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de la paloma que me está diciendo que empieza una nueva temporada en mi vida.